quiero pedirte, hermano, que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Vamos a leer un versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer 3 versículos, que es el versículo 8, 9 y 10. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Versículo 8, 9 y 10. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hace 8 días veíamos este pasaje acerca de Usa, cuando pues de una buena intención él extendió su mano para guardar que el arca cayera, ¿va? Pero hoy quiero compartir algo acerca de David, hermanos. Es algo que quiero traer. Mira, las fiestas que nosotros hemos celebrado a nuestro Dios, pues Dios nos ha dado el entendimiento de muchas cosas que hacemos, hermano. Dios nos ha dado el entendimiento de cosas que nosotros hacemos cuando llevamos a cabo una celebración de la fiesta. Y algo que hemos dicho en algunas ocasiones, que cuando nosotros celebramos al Señor una fiesta, no solamente es hacer la pachangota y todo eso, ¿no? Sino que también cuando nosotros celebramos fiesta, es ahí donde Dios nos da dirección. Y en medio de nuestro error, algo que yo compartí hace 8 días, en medio de mi error, de mi pecado, yo me he dado cuenta cómo Dios ha ido obrando en muchos de ustedes. Quiero agradecerle a Dios por lo que ha puesto en el corazón de algunos de ustedes, porque hay hermanos de entre ustedes que se me han acercado y me han dicho: ¿sabe qué, pastor? Perdóneme porque yo, pudiendo haber hablado, no hablé. Yo sentí esto de parte de Dios y no lo hice. Y eso pues ahora sí, en una ocasión le decía yo a alguien, le decía: mira, cuando decimos tenemos un problema, es porque se puede solucionar, ¿verdad? Cuando decimos pasó algo, es porque ya pasó y ya no se puede solucionar. Pero en este tiempo, hermano, de lo que yo me he dado cuenta en algunos de ustedes, que agradezco a Dios por sus vidas, porque se han acercado a mí y me han dicho: pastor, mire, a mí el Señor me había hablado esto y esto y esto y el otro, pero perdóneme porque no lo hice. Y no causa en mí algo así como que pues me hubieras dicho hace tiempo, ¿no? Sino que al contrario me hace saber que Dios habla, que Dios está al cuidado de nosotros, que Dios está al pendiente de nosotros, tratando de cuidar los lineamientos de lo santo, porque las fiestas son santas, hermano. Los servicios son santos. La labor que cada uno de nosotros realizamos dentro de la congregación es una labor santa. Aún ahorita lo que nosotros acabamos de hacer en el campamento con los niños es algo santo, porque a quienes llevamos es a sus hijos, que son santos, ¿va? Y el punto de todo esto, hermano, es de que me llama la atención la actitud de David. Y una de la actitud fue que dice que David se entristeció al haber visto a Usa muerto, por la manera en cómo Dios trabajó en ese momento. En otra versión dice que en el versículo 8 dice
David se enojó porque el Señor había matado a Usa. En la otra versión dice que David se entristeció. Y yo creo que me pongo a pensar en esos momentos, no sé cuántos de nosotros de repente nos hemos enojado, pero a la vez nos hemos entristecido. Nos da coraje, pero a la vez nos da tristeza. ¿Sí les ha pasado así? Sí. Cuando de repente te sucede algo o algo llega a pasar que te da un coraje, pero a la vez te da tristeza lo que estás viviendo. Entonces yo me imagino en esa condición a este David que estaba triste, pero a la vez estaba molesto con el Señor por lo que había sucedido ahí. Y yo creo, hermano, que muchas veces nosotros pasamos por ese tipo de circunstancias donde estamos molestos, pero a la vez estamos tristes. Y no sabríamos cómo expresar muchas veces. Hay veces que me pasó a mí hace tiempo, hermano, que estaba yo en la gasolinería y de repente me eché para atrás y un conductor de atrás era un muchacho que llevaba una moto nuevecita, hermano. Yo creo que la acaba de sacar de Electra y ahí estaba. Entonces el carro se me va tantito para atrás, pero, o sea, se me fue un poco para atrás, pero fue leve, o sea, es el jaloncito de repente para atrás, y al hacerme para atrás le pegué a su moto. Entonces cuando me bajo, el muchacho, sinceramente, hermano, no me dijo nada, pero yo veía que se estaba poniendo así como rojo, y yo dije, se puede hasta endemoniar aquí. Entonces yo le dije, mira, una disculpa, o sea, lógicamente en mi mente pasó decirle, pues ¿para qué te pegas tanto? ¿Ah? ¿Para qué te pegas tanto? Pero en el reglamento de tránsito siempre va a ser la culpa del que está enfrente y le pega al carro de atrás si se hace para atrás. Así está en el reglamento de tránsito. Entonces, cuando yo vi a este muchacho que se estaba poniendo mal, le dije, ¿sabes qué? Le digo, una disculpa, si le sucedió algo a tu moto, pues me hago responsable. Y estaba, pues no sé quién era una mujer que iba con él. Se baja y le dice, ay, no te preocupes, no le pasó nada. No, váyase, no pasó nada. Y yo, gracias Dios, ¿no? Me libró. Pero yo veía que este muchacho estaba entre enojado y todos los sentimientos encontrados, porque yo había dañado algo de gran valor para él. Algo similar yo creo que sucedió con la vida de David al encontrarse de esa manera. Pero sucedieron muchas cosas antes de que esto pasara, hermano. Y quiero compartirte algo que el Señor ha estado hablando, porque estos tiempos son buenos. Dios es tan lindo, hermano, que Dios usa hasta nuestros mismos errores para que Él nos enseñe a través de nuestros errores. Algo que quiero compartirte, hermano, es de que en la vida de Usa, es que veíamos hace 8 días que la actitud que él tuvo, la reacción que él tuvo fue una reacción correcta. Pero ¿eso qué nos quiere decir, hermano? Que no todo lo correcto está alineado con la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo pensando que las cosas que hacemos son las correctas y no nos detenemos a preguntar si lo que estamos haciendo está alineado a la voluntad de Dios? Muchas veces, hermano, nosotros podríamos decir, bueno, es que el hecho de ir y predicar, el hecho de ir y hacer, el hecho de hacer esto es bueno, es lo correcto, pero no significa que por ser bueno o por ser correcto esté alineado a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Es como, les he dado ese ejemplo, que cuando de repente llego a salir con mamá y vienen los limpiaparabrisas y les doy de repente 5 pesos, 2 pesos, lo que ahí tenga de cambito, mi mamá me decía, oye, pero pues dales más. Y le digo, mamá, ¿no sabes cuántos me encuentro todo el día? Tendría que trabajar para darles de a 10, de a 15 pesos a todos. Tú porque casi no sales, pero uno que todo el día anda en la calle, o sea, no me creerías cuántos te encuentras en los semáforos. Y pareciera que lo que mi mamá me decía que era correcto, pero yo al ver mi economía, pues no se ajusta para darles de a 10 pesos. ¿Ah? Entonces, hay cosas, hermano, que para nosotros parecen que son las correctas.
Parece que la manera en la cual muchas veces nosotros nos conducimos dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida como cristianos, pareciera que es algo correcto, porque es algo que te dice tu corazón, que te dice tu mente. Pero ¿sabes algo, hermano? El hecho de que tú pienses que estés haciendo algo correcto no significa que esté alineado a la voluntad de Dios. Y eso me ha causado, me causa mucho efecto, hermano, porque ahora en este campamento de los niños, pues veía yo ciertas actividades que realizaban las maestras, los niños, y yo le doy gracias a Dios porque se dejaron usar, porque los niños estaban atentos, estaban prestos a lo que Dios tuviera para ellos. Pero a mí me preocupaba, hermano, que hiciéramos algo que no fuera en la voluntad de Dios, algo bueno. ¿Cuántas veces tú has hecho algo bueno que de repente resulta no ser tan bueno? ¿Sí les ha pasado? Sí. Y yo pensé que estaba haciendo bien y resulta que no. Yo pensé que estaba obrando bien y resulta que no. ¿Y sabes algo? Eso muchas veces crea un conflicto, porque cuando tú estás actuando de una manera buena, pensando que lo que estás haciendo es lo correcto, pero el resultado de tu vida espiritual es todo lo contrario, muchas veces llega un cansancio espiritual a nuestra vida. ¿Por qué llega el cansancio espiritual a nuestra vida? ¿Porque estábamos haciendo lo correcto? No. Muchas veces llega la fatiga espiritual a nuestra vida porque vamos trabajando pensando que hacemos las cosas buenas o las cosas correctas, pero no están alineadas a la voluntad de Dios. Yo recordaba hace tiempo que precisamente en ese lugar donde era el campamento, me ha tocado conocer la vida de algunos pastores que casi no duermen y están como si nada, hermanos, o casi no se bañan y no huelen feo. De verdad, hermanos, me ha tocado conocer así a siervos de Dios que están en esa condición, que casi no duermen y están como si durmieran sus 8 horas. O de repente los lugares donde uno está, casi no está la oportunidad de bañarse o no hay el tiempo, qué sé yo, pero te acercas y pues no huele feo. No huele feo. Pero ¿sabes por qué entiendo ese tipo de cosas? Porque me he dado cuenta, hermano, que cuando uno está alineado a las cosas del Señor, suceden cosas sobrenaturales. Y una de las cosas sobrenaturales es la fortaleza que el cuerpo obtiene aún con un poco de tiempo de haber dormido. Eso me ha tocado, también me ha tocado experimentarlo y me ha tocado verlo en otros. Y es algo bien sorprendente, hermano, cuando uno ve este tipo de cosas. Ayer, mis hermanas de cocina, que fueron mi hermana Eus, mi hermana Marisol y mi hermana Connie, dirían por ahí, se rifaron con una comida que hicieron que estaba muy buena. Al principio yo la vi y dije, o es caldo, o es sopa, o ¿qué es? Y me dice mi hermana Marisol, pues es sopa de arroz. Yo dije, ¿sopa de arroz? Dice, sí, es sopa de arroz. Hermano, sabía bien rica. Nunca en mi vida había probado una sopa de arroz y así, algo así bien aguadito, y sabía bien rica, con sus taquitos dorados y todo eso. Sabía bien rica esa comida. Pero a lo que voy, hermano, es de que me he dado cuenta que cuando nosotros nos disponemos a hacer las cosas alineados a la voluntad de Dios, tengamos, no tengamos, el Señor siempre da una respuesta. Amén. Ahora, algo que nosotros vemos en la vida de David, hermano, dice que él se entristeció, se enojó con Dios por haber herido a Usa. Pero me llama la atención de algo que también hace David. De modo que David no quiso traer para sí el arca. Él tomó la decisión
de ya no traer el arca así donde él estaba, por lo que había sucedido. Muchas veces en nuestra vida, hermano, cuando nosotros vemos ciertas circunstancias o cuando nosotros nos equivocamos, muchas veces queremos seguir avanzando y no es posible. Hay ocasiones donde nosotros necesitamos detenernos o donde Dios mismo nos detiene para poder analizar cómo estamos viviendo, para poder analizar cómo está nuestra vida delante de Dios y poder corregir aquello que se ha dañado. Poder corregir aquello que se ha dañado. Entonces, muchas veces nosotros entramos, hermano, en un conflicto cuando no vemos la respuesta de parte de Dios que nosotros esperábamos. Cuando tú trabajas arduamente, ¿qué esperas ver el día de la quincena o el día sábado o el día viernes? ¿Qué esperas ver? Pues tu lana. ¿Ah? Cuando tú trabajas arduamente, el día 15 dices, bueno, ahora sí me va a ir bien, me voy a rayar, ¿no? Ahora sí el día sábado que paguen me voy a rayar. Y uno trabaja, ¿por qué? Pues uno quiere ver el resultado de su trabajo. Y muchas veces dentro de la vida cristiana nos pasa lo mismo. Como venimos al culto, como cantamos, como oramos, como decimos, bueno, ya me aventé la prédica de 3 horas, queremos ver una respuesta, una buena respuesta a nuestra vida. Pero cuando esto no sucede, muchas veces nos entristecemos, muchas veces nos enojamos, muchas veces nos afligimos. ¿Por qué? Porque no vemos el resultado de lo que hemos trabajado. Y cuando no vemos el resultado de lo que hemos trabajado, no significa que Dios no te haya visto, que Dios no te haya escuchado. Cuando muchas veces no vemos el resultado de nuestras oraciones, no significa que Dios no haya escuchado tus oraciones. Dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos y no recibimos, ¿por qué es, hermano? Porque pedimos mal. Muchas veces si nosotros estamos pidiéndole a Dios algo, decimos, bueno, está bien, pues ahora nos hemos tomado de una parte y tratamos de cubrir o de analizar nuestras oraciones de nuestra vida al decir, bueno, Señor, tal vez si estoy pidiendo y no recibo es porque pido mal. Ahora ¿sabes cómo cubrimos ese tipo de errores? Diciéndole, tal vez mis ojos no lo verán, pero algún día sucederá. Así somos. De verdad, hermanos. Ahora hemos estado disfrazando muchas veces la realidad de lo que estamos haciendo, lo bueno, lo malo, con cosas espirituales. Y muchas veces decimos, ay, mira, yo estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi esposa. Tal vez no lo vea, pero yo sé que sucederá. Tratamos de tomarnos paracetamol espiritual, hermano. Pero no analizamos si nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios. Porque es más fácil estar orando y orando y orando y orando y decir, Señor, haz tu voluntad, a decir, Señor, verdaderamente estoy orando por algo que es tu voluntad. Verdaderamente mis oraciones están alineadas a ti. Verdaderamente mis oraciones están alineadas a lo que tú quieres. Porque en estos tiempos, hermano, como ha menguado el mover del Espíritu de Dios dentro de las iglesias, ahora para nosotros es más fácil decir, bueno, tal vez mis ojos no lo verán, pero yo creo que sucederá. Y como hemos visto que ha pasado así, ahora nosotros decimos, bueno, yo sigo orando de esta manera, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo las cosas de esta manera, pero no discernimos o no invertimos el tiempo necesario para analizar nuestra vida y saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o tal vez no lo correcto, sino si está alineado a la voluntad de Dios, hermano. ¿Y cómo nos cuesta trabajo eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la mentalidad del hombre en estos tiempos? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la mentalidad del hombre en estos tiempos? Que todos nosotros como varones necesitamos el sustento para nuestro hogar. ¿Cuál es la mentalidad del hombre en estos tiempos, hermano? Hermano Nico, si usted necesita traer el sustento a su casa, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente hacer?
Trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Ese es lo primero, ¿vale? Ahora dice mi hermano Nico, bueno, en este trabajo únicamente me va a alcanzar para vivir 3 días con mis 15 hijos. Por lógica, ¿qué tiene que seguir haciendo, hermano Nico? Trabajar más, trabajar el doble, para que pueda cubrir los otros 3 días. Y si de repente no le alcanza al hermano, ¿qué tiene que seguir haciendo, hermano Nico? Pedir prestado. Lo que está haciendo, a ver, hermanos varones, escuchen, lo que está haciendo el hermano, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Díganme, ¿es bueno o es malo, Charlie? ¿Es malo? A ver, por allá atrás, ¿es bueno o es malo? ¿Es malo? Ay, se ponen en modo espiritual y ni le creo, hermanos, ¿eh? O sea, si no pide, se puede morir de hambre, pero si pide también es peligroso que pida. Si lo vemos humanamente, terrenalmente, es bueno. ¿Por qué? Porque el hermano está haciendo todo eso por el beneficio ¿de quién? De sus hijos, ¿sale? Pero como nosotros somos bien espirituales, decimos, pues es malo. ¿Por qué? Porque se está afanando. Pero cuando estamos en el proceso, muchas veces no sabemos discernir entre lo correcto o lo incorrecto. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que nosotros tratamos de tomar decisiones correctas, pero no nos detenemos a preguntarle a Dios si lo que nosotros estamos decidiendo hacer está alineado a la voluntad de Dios. Y ahí sí ya es otra cosa. Entonces, ¿qué debe de hacer Nico? ¿Seguir chambeando o meterse a ayunar? Pedirle a Dios. Y si de repente le dicen sus hijos, papá, dame para comer, ¿qué le vas a decir, Nico? Ponte a orar. Una vez sí le dije a mi esposa, me dice mi esposa, oye, pues el gasto. Digo, pues ponte a orar, ya no trabajo. Me dice, pero tienes dinero. Y le digo, pues sí, pero pues la provisión no ha llegado. Me dice, pues no va a llegar. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, porque tienes. Y yo así como que, pues sí, está bien, ahí va. Hermano, en la vida del creyente hay muchas decisiones que nosotros tenemos que ir tomando constantemente. Y muchas veces en las decisiones que nosotros tomamos, necesitamos no solamente guiarnos para tomar las decisiones correctas, sino tomar decisiones sabiendo que lo que nosotros estamos decidiendo es lo correcto. Porque de lo contrario, de lo que nosotros estamos decidiendo, tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Para tomar decisiones correctas es fácil, hermano. Te compras un libro de finanzas y vas a aprender a tomar decisiones correctas de acuerdo a las finanzas. Te compras un libro de psicología y vas a saber la manera correcta en cómo debes de tratar a tus hijos. Pero el punto de todo esto no es de lo correcto, lo incorrecto. El punto de todo esto es que nosotros debemos aprender a tomar decisiones que estén alineadas a la voluntad de Dios. Y es ahí donde muchos fallamos. Es ahí donde muchas veces nosotros nos equivocamos. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por la naturaleza humana que tenemos. Como el ejemplo que les acabamos de poner. Si de repente no tenemos que trabajar para ganar más. Pero hay gente que sin trabajar gana. ¿De qué se trata esto? Que nosotros debemos de aprender a caminar bajo principios bíblicos. Si nosotros no entendemos el cómo debemos nosotros de caminar, que son los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra, constantemente nos vamos a equivocar. A lo mejor lo más lógico es que Nico trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Pero ¿qué no acaso dice la palabra del Señor que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa de las nuestras? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo llegamos a vivir esa parte? ¿Cómo le hacemos para entrar en ese círculo?
Porque podemos decir, bueno, pastor, usted dijo y la Biblia lo dice y lo predicó y he estado en el templo todo este tiempo, toda la semana, así es que ya llegó el tiempo de dar el gasto y nomás no tengo. Explíqueme cómo le hago. Porque es una realidad, hermanos. Es una realidad. Es una realidad que muchos tenemos que enfrentar y aún como ministros. Es una realidad que todos nosotros tenemos que enfrentar. La verdad, hermanos, yo bendigo tanto a Dios por mi pastor cuando no me apoyó cuando se me descompuso el carro. De verdad, hermanos. Porque eso a mí me enseñó tanto. Claro que al principio me pasó como a David. Me dio tristeza y me dio coraje. Y todavía diciendo, Señor, pero si todavía que lo estamos ocupando para tu obra, se supone que los hermanos tendrían que cubrirme, se supone que esto, se supone que el pastor, pues entonces, ¿para qué son las ofrendas? Ya tienen a César sacando el corazón. Pero ¿sabes algo, hermano? Eso me enseñó tanto. Me enseñó tanto, aprendí tanto, que hasta el día de hoy, hermano, he caminado con ese principio. Que si Dios es el que me ha llamado, Dios es el que me sustenta. Ojo, es bien fácil de decir. Pero ¿cómo le voy a enseñar a Jessica ese principio? ¿Cómo le voy a enseñar a Mimi ese principio? ¿Cómo le voy a enseñar a Carlos ese principio? ¿Cómo le voy a enseñar a Claudia ese principio o a Alex? Porque no se trata de que solamente les diga, bueno, si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Sí, pero ¿y cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago para vivir lo que usted está diciendo? ¿Cómo le hago para entrar en esa atmósfera espiritual donde lo espiritual se convierte en material? Ayer me encantó una respuesta de Ian a Dalit. No sé qué le preguntaron, pero hermano, es chavo que es súper listísimo. Y le venía diciendo a los niños ahí en la combi, pues sí, pero a ver, ¿cómo decía Fer? Es que dijo Obed que hubiera sido mejor, nos hubiéramos ido a Huastepec, al campamento. Ajá, que hubiera estado mucho mejor y que hubiera, por así decirlo, el mismo precio. Ah, sí, por ahí. Ido a Huastepec. Cuando pasamos enfrente de Huastepec, ¿no? Entonces, pues mejor hubiéramos hecho aquí el campamento, ¿no? Por el mismo precio y todo eso, pero le dice Ian, le dice, pues sí, pero a ver, ¿de dónde hubiera salido el huevito? ¿De dónde hubiera salido la tortillita? ¿De dónde hubiera salido el pancito? ¿De dónde hubiera salido esto? ¿De dónde hubiera salido el otro? Y eso lo venía yo escuchando y dije, hay verdad en la boca de ese niño. Pero así somos como grandes. Cuando Dios nos lleva por unos caminos y de repente pasamos, así como ayer por Huastepec, y diríamos, ¿y cómo no mejor estaríamos ahí? Estaríamos más a gusto, estaríamos más cómodos, habría mayores comodidades, reflejaríamos más el amor del Señor. Pero el Señor respondíanos, pero si estuvieras ahí, ¿cómo le haríamos con los demás? Y ¿sabes algo, hermano? Algo que quisiera que aprendiéramos en esta parte es que lo correcto de David, lo correcto de Usa, los llevó a equivocarse. Que las cosas correctas que muchas veces tú tengas en tu corazón hacer, tienes que pasarla por el filtro de la voluntad de Dios, y si está alineado conforme a la voluntad de Dios, para que seamos bendecidos. Mira, me ha tocado ver gente, hermano, que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y gana y gana y gana y gana y gana, y nomás no hace nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen? Una, porque no saben administrar. Dos, porque han descuidado el vivir en la voluntad de Dios. Mas sin en cambio hay gente que de repente veo cómo Dios los bendice, y los bendice, y los bendice, y los bendice, y de repente cuando nosotros no tenemos, vemos mal a los que tienen.
Si es que ha de estar en pecado, por eso tiene tanto. Así somos. Es que pues está bien afanado con su trabajo, ¿cómo no va a tener? Si dejó las cosas del Señor por estar ahí metido. Hermano, de verdad, me ha tocado ver gente que con ese corazón de dar, dan y Dios los bendice. Pero también me ha tocado ver gente que no salen de una cuando ya entraron a otra. Y yo me pregunto ahí, ¿cuál es el problema si son bien chambeadores? ¿Qué es lo que sucede ahí? El punto es que muchas veces olvidamos que la Biblia tiene principios. Repite conmigo, la Biblia tiene principios. Amén. Y una cosa es vivir en los principios de Dios y otra cosa es vivir en lo que nosotros creemos que es perfecto. Amén. Ahora, vamos más adelante. Algo que sucedió en el corazón de David es que él tuvo un conflicto interno con Dios. Conocía a Dios, pero aún así no puede caer. Bueno, aún así, él cayó en ese enojo contra Dios, en esa situación. ¿Y sabes cómo me imagino a David en ese momento? Es como que, traté de hacerlo, traté de mover el arca, traté de traerla, traté de sacarla del lugar donde estaba, pero al ver esto, es algo así como que, pues mejor no hago nada. Cualquier parecido es mera coincidencia, hermanos, pero yo creo que todos hemos pasado por ahí. Cuando alguien te llama la atención, oye, no lo hagas así, Gisela, entonces, pues mejor no hago nada, mejor me voy. ¿Cuántos hemos actuado así? Muchos de nosotros hemos actuado de esa manera cuando alguien nos dice, oye, es que lo que estás haciendo lo estás, pues entonces hazlo tú. O cuando la mamá te dice, mira, lava bien los trastes y échale cloro y échale jabón y es que esto y es que los otros se rayan y pues entonces lávalos tú, ¿verdad? O cuando te pones a lavar la ropa o cuando pasa algo, hermano, y de repente te dice, mira, así no lo hagas. Pues entonces hazlo tú. Ahí brota ¿qué? Nuestro corazón, porque así somos. Y sabes, hay un mal en medio del pueblo. No nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. No nos gusta. No nos gusta que nos digan, mira, es que la manera en cómo estás pintando no se pinta así. Pues cómo no, si al final de cuentas la pared queda pintada, pero no se pinta así, ¿sí o no, Fer? A mí mi papá me regañaba cuando pintaba yo así en circulitos. Y me decía, así no es, o pintas horizontal o pintas vertical. Y yo decía, pero pues es que al final de cuentas se ve igual la pared. Cualquiera que la viera no te va a decir si pintaste horizontal o vertical o en circulitos. Y me decía, bueno, la manera correcta de pintar es que le haces el circulito y terminas ya sea vertical o horizontal. Y yo así como que, ay Dios. Pero a nadie nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Y peor tantito, no nos gustan que nos digan cómo hacer las cosas cuando ya tenemos un modelo de hacer las cosas. ¿Sí o no? ¿Cuántas mamás saben lavar los baños? ¿Cuántas mamás saben lavar los baños, hermano? Si no, aquí les damos un curso, Cada una de ustedes, madres, tienen la manera de hacer el aseo en sus casas. Y cuando de repente alguien les ayuda, ¿qué brota en sus corazones? No lo hizo bien. No lo hizo. Gracias, hermana, por venirme a ayudar a mi casa, pero no lo hizo bien. ¿Por qué? Si de todas maneras se ve limpio, sí, pero es que yo limpio diferente. ¿Y qué es diferente? Es que yo primero paso la jerga y después paso el trapeador y después, ay Dios, somos tan complicados muchas veces, hermano. Y así somos en la vida. Así somos muchas veces en la vida y así queremos que sea Dios con nosotros. Señor,
Yo voy a orar por la vida de mis hijos, pero yo quiero que tú obres de esta manera, por lo cual te pido que primero tú los saques, que tú hagas, que tú esto, que tú el otro, Señor, y en tus manos lo pongo y que sea tu voluntad en ellos. Hermano, oramos mal. Estamos pidiéndole a Dios por algo, pero le estamos diciendo a Dios cómo hacerlo. Le estamos diciendo a Dios que obre en nuestra familia, pero le estamos diciendo cómo hacerlo. Y el punto no es eso. El punto es dejar que Dios haga conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Algo me llamaba tanto la atención, hermano, y digo, ay, Señor, ojalá estos niños no crezcan. Algo que me encantó, estábamos mi hermano Carlos y yo ahí en el campamento, y les dije, tomamos nuestro desayuno el primer día que llegamos, y al final y al terminar el desayuno y todo eso, llegó, porque hermanos, yo creo que muchos de ustedes no querían que sus hijos regresaran. Les pusieron unos maletones, hermano. De verdad, hermanos. Maletones. Entonces, llega el momento donde estamos aventando las maletas, ¿no? Yo estaba arriba, Carlos recibiendo las maletas. Y de verdad, hermanos, algo que se alegró tanto mi corazón, que llegan los niños y no fue algo necesario que les dijéramos cómo hacerlo. Únicamente les dijimos, a ver, chamacos, vamos por sus maletas, y ahí va todo el chamaquerío, hermanos. Ya estoy trepado y aventándole las maletas a Carlos recibiéndola y dándoselas. Pero ¿saben cuál fue la hermosa actitud de los niños? Que agarraban la maleta, se iban corriendo, la dejaban y volvían por otra. Gracias a Dios, hermanos. Y después agarraban otra, se iban corriendo y regresaban por la otra. Claro que no faltó el que dijera, es que esa no es mía, ¿verdad? Y ya dice mi hermano Carlos, ahorita vamos a agarrar todas, ya después van a agarrar cada quien su maleta. Pero nada más lo dijo una vez, y ya iban los chamacos por su maleta y regresaban y se iban. Hermanos, bien serviciales. Bien serviciales, gracias a Dios. Y mi corazón se alegraba porque decía, con razón la palabra dice que es necesario que nosotros seamos como los niños. Tengamos ciertas actitudes como los niños lo hacen. Hermano, los niños no veían si era la maleta de ellos o si no era de ellos, si era chica o si era grande. Claro que a los pequeñitos querían cargar los semejantes maletones y les decíamos, mira hijo, no puedes, pesa el doble que tú. Agarra otra más pequeña y ya les damos a la chiquita y ya se la llevaban. Pero si hubieran sido, en vez de niños, hubieran sido adultos, ay Dios. Hermano, ¿me pasa de favor mi maleta, por favor? Cada quien que cargue la suya, hermanos, ¿eh? El pastor dijo que traigamos lo que podamos cargar. Hermano, es que ya le echaron a mi maleta cosas encima y está delicada. Y, ay, hermanos, somos bien especiales. Pero me llama la atención de estos chamacos que, hermanos, una atención bien sorprendente. Ahora, hay algo que va pasando en nuestra vida como cristianos cuando vamos creciendo. Cuando tú tienes relación con el pueblo, cuando eres nuevito, estás así como que no conoces a nadie, no sabes de nadie y todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros vamos creciendo, hermanos, y fue uno de los errores de David, que conforme él fue creciendo y al momento de mover el arca del pacto descuidó ciertas áreas, fue porque había cierta confianza en él. Porque había cierta confianza en la gente que había sido dedicada para realizar ciertas labores con las cosas del templo, entre ellos el arca. Había confianza. Y muchas veces uno de nuestros errores, hermano, es que nosotros caemos en la confianza. Ahora, cuando nosotros tenemos confianza en algo, perdemos algo muy importante y es el temor. Perdemos el temor de hacer las cosas con
con la delicadeza que se requiere. Yo he visto, por ejemplo, estuve viendo, hace muchos años, yo de chamaco trabajaba con uno de mis tíos que tenía una máquina, que tenía una pistolota y metíamos unas tazas y grabábamos las tazas. Pero antes de grabar las tazas le pegábamos un vinil. Entonces nos daba como una aguja grandota y íbamos levantando las imágenes del vinil para que cuando las metiéramos en esa taza se grabara la taza bien. Al principio me tardaba un resto en quitarle el vinil a la taza, pero conforme fui agarrando experiencia, ya le quitaba todo el vinil rápido, y ya cuando salía la taza del grabado, había veces que ciertas partes de la taza se las quitaba mal, o sea, le quitaba lo que no le tenía que quitar. Ahora, puedo decirte que el mayor número de tazas que eché a perder no fue cuando inicié trabajando, sino fue después. ¿Por qué? Porque agarré confianza, empecé a tener confianza con los compañeros que eran puros cristianos ahí mismo y empezamos a comadrear de entre todos y entonces empezamos a hacer las cosas mal. Muchas veces la confianza que nosotros tenemos ante lo que nosotros hacemos afecta que nosotros perdamos el temor o la reverencia que lo que nosotros hacemos merece. Y todo lo que nosotros hacemos para Dios merece cierto temor y cierta reverencia. Pero cuando tú te confías, pierdes tanto el temor como la reverencia. Voy a poner un ejemplo. Mis hermanas danzoras. ¿Cuántos años tienes en la danza, Xochitl? No quiero 10, 12 años. Yo sé. ¿Como 5? Como 4 o 5, ¿ah? Ok. Hermana Geraldine, ¿cuántos años lleva en la danza? 5 o 6. Hermana Elia, ¿cuántos lleva en la danza? Como 11. Vale. Les voy a hacer una pregunta a ustedes 4. Las está escuchando el pueblo. Ciertamente sucede lo que les estoy diciendo, que cuando uno no tiene la experiencia de hacer las cosas, uno lo hace con cierto temor, a cuando uno ya lo sabe hacer, pierde cierto temor. ¿Eso sucede? Sí, ¿verdad? ¿Sí sucede, hermana Yera? Yo sé. ¿Sí te ha sucedido? Xochitl, ¿sí te ha sucedido? Ahora, ustedes como siervas se han dado cuenta que al perder cierto, que al tener la confianza se pierde cierta reverencia hacia Dios. Sí se pierde. ¿Sí, hermana Yera? Sí se pierde. Xochitl, se ha llegado a perder. Yo sé. Sí, va. Eso nos pasa a todos, hermano. A todo ministerio. Lo mismo en la predicación. Cuando uno va a pasar a predicar por primera vez, uno está nervioso, está sudando, trata de leer, trata de estudiar, se pone a orar, se pone a ayunar, se pone, Señor, y lo que tú me diste, y Señor, será tu voluntad esto. Pero cuando uno ya lo sabe hacer, uno dice, bueno, tomo un texto y de ese saco la prédica, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén, y ya. El que comió, comió, el que lo entendió, el que escuchó, escuchó. Pero ¿sabes algo, iglesia? De todo ello, cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas. ¿Por qué? Porque muchas veces la confianza reemplaza el temor que las cosas santas merecen. Amén. Ahora, otra parte, hermano. Cuando nosotros hacemos las cosas por emoción, qué padre, vamos a hacer fiesta, qué padre, vamos a cantar, qué padre, todos los niños aquí al frente, qué bonito, vamos a hacer todo eso. Muchas veces, hermano, la emoción hace que nosotros perdamos también, ¿sabes qué?
la reverencia que Dios pide. Cuando yo estaba en la Isilmar, yo le doy gracias a Dios porque conocí al Señor ahí en esa congregación, Rosa de Sarón, pero algo que a mí me gustaba era que era todo muy solemne. Eran coros los que nosotros entonábamos. Estaba un hermano que tocaba el acordeón, otro que tocaba la guitarra, Marcela con el teclado, y teníamos nuestro himnario y era todo muy solemne, hermano, muy solemne. Cuando mis amigos me llegaron a invitar a su iglesia, lo primero que yo critiqué era todo el desorden, porque era una iglesia pentecostés. Entonces, yo me espanté, hermano, porque yo iba saliendo de la Inter y de repente llego a un lugar donde todos están brincando, donde todas las sillas desalineadas, porque los que danzan las desalinean, porque unos están llorando, otros están gritando, otros están postrados, otros están brincando, otros están corriendo, otros están dando vueltas. Hermano, cuando yo salí de esa iglesia dije, ¿qué clase de irreverentes son toda esta bola de cristianos? De verdad, hermanos. Bola de irreverentes. Mejor me voy yo a mi iglesia donde estamos aquí cantando nuestros coros solemnes. Y de verdad, hermanos, eres bien bonito cantar coros. Es hermoso. Pero algo que sucede mucho en la congregación en estos tiempos, cuando estamos de fiesta, cuando estamos en las reuniones, es que muchas veces perdemos la reverencia de lo que estamos haciendo. La pregunta es, pastor, ¿cuándo es cuando perdemos la reverencia de lo que estamos haciendo? Cuando estás actuando locamente, cuando no entiendes el por qué se danza, cuando no entiendes o cuando muchas veces te guías en el ritmo de los cantos. Que si es un canto que más o menos está movidón, pues ahí danzo más o menos movidón. Que porque este es más rápido, pues entonces danzo más rápido. Ahí, sin darnos cuenta, estamos perdiendo la reverencia en los servicios de Dios. Estamos perdiendo, y eso nos sucede normalmente en las fiestas. Cuando estamos de fiesta, todos danzamos de fiesta, todos danzamos, pero cuando estamos en el culto, ya no. ¿Cuál era la diferencia? Si cantan los mismos, ¿sabes? Ahora, hermanas, ahí les va. En el amor del Señor se los digo. Cuando hay fiestas, todos bien peinaditos, bien bañaditos, bien perfumaditos. Y en las reuniones, ¿qué no se supone que también es fiesta? ¿Qué no se supone que al que fuimos a ver allá a Peñalta es al mismo que venimos a ver acá, hermano? ¿Qué no se supone que cuando celebramos fiesta a nuestro Señor, ya sea en el salón del tío Moyo, ya sea allá en Peñalta, no se supone que es el mismo que le celebramos fiesta hoy? Entonces, ¿qué cambia, hermano? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que sucede en nosotros? ¿Por qué hemos perdido la reverencia de las fiestas, hermano? ¿Por qué hemos perdido la reverencia que nuestro Señor merece cuando estamos en las reuniones? ¿Por qué hemos dejado de ser reverentes a nuestro Dios? Eso mismo sucedió con David. Ahora, quiero que abras tu Biblia, hermano. Hijo, no sé a qué horas empecé, pero no. Pues necesito seguir hablando de esto, hermanos. Pero quiero tocar una parte. Espérenme, hermanos. Éxodo 24. Lo voy a leer, hermanos. Ustedes síganlo con su vista. Amén. Éxodo capítulo 24 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y ¿quién? Y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés
se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, amén, ¿no? Y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. ¿A quién? A Jehová. Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y qué dijo? Y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Me llama la atención, hermano, que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla, en este caso, en estos tiempos de Moisés, el Señor da la palabra, y como lo dice aquí el pueblo de Israel, dice, haremos todas las palabras que Jehová ha hecho. El pueblo estaba dispuesto a vivir lo que Dios hablaba. El pueblo estaba dispuesto. Ahí nosotros vemos, hermano, por ahí nombra a el versículo 9 dice, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, hermano. Dice, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Sale? Eran 70 de los ancianos de Israel. Dice, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Vale? A ver, vemos ahí que está Nadab y Abiú. Estaba juntamente con Aarón, estaba juntamente con Moisés. No subieron hasta donde Moisés estuvo, pero ellos estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo la presencia de Dios. Ellos no eran ajenos a lo que Dios estaba haciendo. Y más adelante vamos a leer nosotros una parte donde estos hombres levantaron una, se me fue la palabra, hermanos, ayúdenme, hermanos, ¿qué hizo Nadab y Abiú? Ofrecieron un fuego extraño, ofrecieron un fuego extraño. Y estaba leyendo yo ahí en la palabra, eso viene en el libro de, creo que es Levítico. Es Levítico 7, ¿no? Y Números 2, 3. Espérenme. No, el que quiero es el Levítico 9, Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9. Capítulo 9. Fíjate lo que dice en ese capítulo, hermano. Ahí habla acerca de los sacrificios de Aarón, ¿no? Pero si tú lees lo que es ese capítulo 9, hermano, habla cómo el Señor se manifiesta ahí con ellos. Fíjate lo que dice. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey, bueno, voy a leer más adelante.
Bueno, en el 11 dice, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Pero no, quiero ir más adelante. Bueno, en el 10 es donde viene, pero fíjense lo que dice en el 23 del 9, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se esparció a todo el pueblo. Perdón, se apareció a todo el pueblo. Fíjate lo que dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Entiendes lo que dice? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Es como si de repente nosotros estamos aquí en el culto, hermano, y de repente viene la presencia de Dios y todos hablando lenguas. Y los que estaban enfermos eran sanados. Y los que estaban oprimidos eran libertados, porque cuando la gloria de Jehová desciende, trae libertad. La gloria de Jehová desciende, trae libertad. Ahora, cuando yo era chamaco, hermano, cuando era joven, y de repente estábamos, yo le digo, a aquel lugar donde fuimos al campamento, el lugar del llamamiento, y de repente estaban los jóvenes orando. Yo veía de repente que unos hablaban en lenguas, que otros el Señor les daba el don de profecía. O sea, era algo bien tremendo, hermanos. Y cuando yo era ajeno a eso, fíjate lo que yo hacía. Quise repetir lo que algunos de ellos hacían para ver si lo que sucedía en ellos sucedía en mí. Porque cuando tú ves la gloria de Jehová en alguien, como es algo tan sorprendente, hermano, que no sé cómo explicarlo, que uno lo anhela. Que uno dice, yo quisiera lo que él tiene. Yo quisiera hablar como él habla, yo quisiera orar como él ora, yo quisiera esto, yo quisiera el otro. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es algo que uno desea cuando uno lo ve. Entonces, al hacer Aarón estos sacrificios, dice la palabra que la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Dice más adelante, o sea, imagínense esa escena, hermanos. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas esa escena donde la gloria de Jehová desciende y sucede todo esto? Hermano, al ver todo eso, muchos de nosotros quisiéramos hacer lo que Aarón estaba haciendo. Hay una parte donde Nadab y Abiú, que es en el capítulo 10, donde ellos ofrecen un fuego extraño. Fíjate lo que dice en el 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Cuál fue el problema de Nadab y Abiú? Ofrecer un fuego, ofrecer una ofrenda que el Señor no les había pedido. Más adelante, tengo he estado meditando en esto. Más adelante está Moisés hablando a Aarón y les da un consejo donde les dice que no tomen vino, ¿va? Porque si estaban borrachos. No sé, hermanos, perdónenme, no sé si estaban, yo me pongo a pensar en esto, a lo mejor por la manera en como me ha tocado a mí vivir, pero al ver la gloria de Jehová descender en medio del pueblo, al ver a todo un pueblo postrado delante de Dios, al ver que la ofrenda era consumida por el fuego de Jehová, ¿cuántos no quisiéramos hacer lo mismo? Es más, en mi inmadurez de joven, cuando de repente yo ponía una alabanza en mi casa y me postraba a orar
y sentía la presencia de Dios y estaba ahí a moco tendido en la presencia de Dios, al siguiente día, ¿qué crees que yo hacía, hermanos? ¿O qué quería yo hacer? O bueno, ¿qué hice, más bien dicho? Ponía la misma alabanza. Porque yo decía, si con esta sentí la presencia de Dios ayer, entonces hoy va a pasar lo mismo. ¿Y qué crees que pasaba? Nada. Pero yo llegué, no sé si alguien lo llegó a hacer. Sí lo llegan a hacer. Porque decía, no, con esta yo sentí la presencia de Dios. Con esta, es más, hasta decimos espiritualmente, con esta me conecto. Con esta me conecto. Y entonces, a lo mejor la escuchaste una vez y sentiste la presencia de Dios, otra vez y también sentiste la presencia de Dios, tercera vez y a lo mejor también. Pero después quisiste volverlo a hacer y ya no sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque el punto no era la alabanza. El punto no era el canto. El punto era tu corazón. El punto era que tú te disponías para buscar el rostro de Dios. Pero cuando quisiste copiar lo que te había sucedido un día atrás o lo que a otros le ha sucedido y para tener el mismo resultado, hermano, ahí viene tu caída. Porque tu enfoque ya no es el temor, la reverencia hacia Dios. Nuestro pecado es lo que nosotros queremos obtener. Lo que nosotros queremos obtener de lo que nosotros hagamos, hermano. Por eso, hermano, es bien importante que todo lo que nosotros lo hagamos jamás perdamos la reverencia que las cosas santas merecen. Porque perdemos la reverencia ante Dios, perdemos el temor delante de nuestro Dios y queremos ser réplicas o queremos vivir las glorias de otros, hermano. Queremos vivir las glorias de otros. ¿Sabes qué es lo peor que un pastor puede hacer? Te lo voy a decir, hermano. Que lo mismo que sucede en lo mismo que sucede en este pastor, quiero que suceda conmigo. Eso es lo peor que un ministro puede desear. ¿Por qué? Porque Dios no hace réplicas. Dios no hace réplicas. La manera en como Dios quiere manifestarse en el pastor Nico será porque de esa manera Dios se va a glorificar en su vida. La manera en como Dios se quiera glorificar en mi vida va a ser de esa manera, porque de esa manera Él será glorificado. ¿Sabe, hermano? Entonces, aunque Nadab y Abiú, así como lo dice en ese versículo que nosotros acabamos de leer, dice que ellos ofrecieron un fuego extraño que no les había sido pedido. Más adelante dice en el versículo 9, por eso se toma de que ellos estaban tomados, que dice, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión. ¿Sale? Supongo que por ese versículo se cree que ellos estaban tomados, ¿va? Como que se pone así como que ya, mira, para que no te vuelva a pasar lo mismo, cuida de que no estén tomando. Pero cuando yo leo un versículo atrás, yo veo cómo la gloria de Jehová se manifestó en medio del pueblo. Y muchas veces, cuando nosotros vemos la gloria de Dios manifestarse de una manera, nosotros queremos hacer lo mismo. Y el punto no es que hagas lo mismo. El punto siempre va a ser la esencia, va a ser Jehová, va a ser Dios. Ahora, ¿cómo debemos de movernos en las fiestas? Por eso aquí reconozco también mi pecado. Que por cuanto hemos sabido cómo movernos en las fiestas, al hacerlo repetitivamente, pensábamos que la gloria de Jehová se iba a manifestar, porque ya sabemos hacerlo más organizadamente. No, hermano. ¿Por qué crees que Dios toma siervos de lo vil y de lo menospreciado? Toma gente inexperta para glorificarse, hermano. Porque si tomara de los que saben, hermano, pensarían que todo lo que sucede, sucede porque lo saben hacer. Y no es así. Pueblo insignificante éramos.
Que no se nos olvide de dónde a nosotros Dios nos ha tomado. Éramos insignificantes sin Él, hermano. Y si nosotros lo dejamos, seguiremos siendo insignificantes. Porque el único que nos da valor es Él. El único que nos da un gran valor es Él. Cuando tú apartas a Dios de tu vida, pasas a ser nuevamente insignificante. Por lo cual, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos cuidado con todas las cosas que nosotros hacemos, con todas las cosas que nosotros hagamos. Mira, hermano, algo que me traía el Señor, nos hemos descuidado, o este tiempo nos hemos descuidado en nuestros días de oración y ayuno. ¿Por qué? Porque estamos llenos de actividades. Y es algo que el Señor me traía también. Muchas veces hemos perdido el valor o el significado de lo que es el venirnos a aposentar un día al mes, unas horas, porque hemos perdido el temor de Jehová. Hemos perdido el temor de Jehová de la ofrenda que nosotros estemos ofreciendo. Porque si tuviéramos cada uno de nosotros temor de la ofrenda que presentamos aquí adelante, constantemente estaríamos en oración, en ayuno, postrados, tratando de estar alineados a la voluntad o a los lineamientos de Dios, hermano. Porque tendríamos temor de que si aún lo que nosotros cantamos es lo correcto, que si aún las letras de los cantos son correctas, que si aún los que están ministrando es correcto, hemos perdido esa reverencia, hemos perdido ese temor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacerlo. Ahora, ¿la responsabilidad es mía como pastor nomás? No, hermano. La responsabilidad es de todos nosotros como ministros. ¿Saben qué deberíamos de hacer de repente con mis hermanos de alabanza? Pero no lo hacemos porque implica tiempo el sentarnos y escuchar las alabanzas que ellos entonan para analizar las letras. Porque vive Jehová que no miento, hermano. Más de una vez el Señor me ha dicho, aquí en Jehová Rafa hemos llegado a entonar cantos que no deberíamos de entonar. ¿Por qué? Por la letra. Porque el propósito de la letra, de las alabanzas, de los cánticos, es la adoración, es la exaltación a Dios. Pero hay muchas letras, hermano, que también suenan muy bonito, pero que no alaban y exaltan el nombre de Dios. Y cuando nos hemos dado el tiempo de analizar esas letras y decir, esta quitamos, esta ponemos, esta quitamos, esta ponemos, esta quitamos, esta ponemos. Y eso nos corresponde a nosotros como pastores y como ancianos sentarnos con estos chamacos. Pero no lo hacemos ¿por qué? Porque implica tiempo. No lo hacemos ¿por qué? Porque algo que el Señor me traía y a través de un siervo con el que estoy platicando este tiempo, nosotros somos responsables también de lo que ustedes como ministros hacen. Somos responsables. Y sabes algo, hermano, hace rato mientras estaba la alabanza, yo estaba ahí en la dirección y estaba meditando en el Señor, estaba orando al Señor y algo me traía el Señor, que aún nosotros como ministros, lógicamente es nuestra responsabilidad la ofrenda que el pueblo presenta. Son una responsabilidad de nosotros como ministros los que están aquí al frente. Y lógicamente nosotros de nosotros también, de lo que nosotros ofrecemos. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Por consiguiente, ¿qué necesitamos hacer? Buscar el rostro de Dios. Necesitamos estar aposentados.
necesitamos estar en los ayunos. Necesitamos que si hay ayuno, necesitan estar todos los ancianos. Y es el ministerio que menos está, hermanos. Y somos los que más cargamos, somos los que vamos a entregar cuentas de lo que esta congregación haga. Eso me traía carga hace rato en mi corazón. Señor, no es posible que veamos que están las cosas mal y no hagamos nada. De nada sirve que digamos que lo que los hermanos hacen están mal cuando nosotros no nos aposentamos a buscar el rostro y la presencia de Dios. Porque al buscar el rostro y la presencia de Dios aposentados es como vamos a recibir dirección. Muchas veces el pueblo comete errores por querer ver la gloria de Dios. Dice lo que dice ahí en Levítico, que Moisés le decía a Aarón que antes de que entraran en la casa se cuidaran de no beber vino. Pero ¿sabes qué me pongo a pensar? Que muchas veces el deseo del pueblo de sentir la presencia de Dios los lleva a actuar de cierta manera, y es donde el pueblo también se equivoca, o donde nosotros nos equivocamos, y eso, hermano, ese pecado cae sobre la vida de los ancianos y de los pastores de esa congregación, por no ejercer nuestro llamado, hermanos. Porque a lo mejor estamos ensimismados en las circunstancias que estamos viviendo, en las cosas que están pasando en nuestra vida. Pero algo que el Señor me decía: es importante que ustedes como pastores y los ancianos ejerzan su ministerio, ejerzan su llamado. Porque, hermano, hay mucho en juego. La salvación de toda una congregación. Podremos ser muchos, pero si no somos salvos, entonces nos seguimos engañando jugando al templito, hermanos. Nos seguimos engañando jugando al ministerio. Nos seguimos engañando jugando a que mandamos misioneritos que de repente cuando se nos regresa ya no quieren hacer nada. Porque eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Se nos va, y es, hermano, ahorita en estos tiempos yo ya soy más directo con los hermanos. Trato de ser más directo con los que se han ido y les digo: ¿sabes qué? No juegues al misionerito. No jueguen al misionerito, no jueguen al pastorcito. Porque podremos decir que tenemos el llamado y que somos pastores. ¿Pastores de qué si no pastoreamos? ¿Ancianos de qué si no estamos ejerciendo el llamado? ¿Evangelistas de qué si no salimos a predicar? Tenemos el don de sanidad, pues ¿cuál don si no oramos por los enfermos y no son sanados? ¿A qué jugamos, hermano? ¿Qué queremos que suceda en nosotros? ¿Que venga muerte en medio del pueblo? ¿Quieres que te diga algo? Dentro del ministerio, hermano, hay tanta enfermedad que yo creo que Dios está tratando de llamar nuestra atención en cada uno de los pastores. Miren, me preocupo por nosotros, hermano. Pero yo creo que Dios está tratando de llamar la atención en nosotros, pero estamos pajareando, hermano. Estamos ensimismados, metidos en otras cosas y no nos enfocamos a lo que es. Hacemos cosas buenas, pero si no están alineadas a la voluntad de Dios, hermano, ay de nosotros. Estamos sirviendo y qué bonito que tenemos cantos y cantos y cantos y más cantos y muchos cantos, pero cada uno de los cantos, Fer, necesitamos empezar a analizarlos. Qué bonito que tenemos jóvenes, hermanos, para vergüenza mía lo digo. Y por cuanto lo digo por mí, van detrás de mí los ancianos. ¿Cuándo nos hemos venido a parar a un culto de jóvenes, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo culto los jóvenes, Fer? ¿2 años, 3 años? ¿Cuántos se han venido a parar a un culto de jóvenes? ¿Y saben qué? Aún de los jóvenes vamos a dar cuentas, hermanos. Y voy a expresar algo. Yo anhelaba en mi corazón que el día jueves que nos fuimos pudiera venir por lo menos un anciano, hermanos, a orar por los niños. ¿Y sabes cuántos vinieron? Ninguno. Por lo menos que viniera un anciano
a orar por las maestras para que a través de las maestras los niños recibieran dirección. ¿Y sabes cuántos vinieron? Ninguno. ¿De qué sirve decir que tenemos ancianos en la congregación? ¿De qué sirve decir que tenemos pastores dentro de la congregación? ¿De qué sirve decir que tenemos tantos ministros como iglesia, como Jehová Rafa, si no ejercemos nuestro llamado? ¿De qué sirve si muchas veces nos estamos preocupando por lo que otros hacen o por lo que otros no hacen? ¿De qué sirve, hermano, decir que somos Ministerio Salim y que profundizamos en la palabra cuando sabemos tanta palabra pero no la ejercemos? ¿De qué nos sirve estar una semana sentados más de 8 horas aquí recibiendo enseñanza cuando no la llevamos a cabo? ¿De qué nos sirve decir que tenemos eventos de evangelización cuando ninguno de nosotros nos hemos involucrado con los que van a predicar? ¿De qué sirve, hermano, si no visitamos al que está enfermo? ¿De qué sirve si no apoyamos a aquel que tiene necesidad? ¿De qué sirve si no nos disponemos, hermano, para poder bendecir, darle un consejo a uno de nuestros hermanos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir que somos ministerios? ¿Ministerios de qué, hermano? Ministerios de nada. Algo que Dios quiere y que Dios busca en estos tiempos es que nosotros estemos alineados con lo que Él tiene para nosotros. La palabra que el Señor nos dio hace rato, cantamos, clamamos, oramos por la venida del Señor y ciertamente nuestras lámparas están llenas. ¿Cómo están nuestras lámparas, hermano? Tenemos la lámpara que es algo visible, pero ¿acaso alumbra? ¿Acaso nuestras lámparas tienen aceite? ¿De qué sirve que vayamos de fiesta tras fiesta cuando no lo hacemos bajo los lineamientos de Dios, hermano? ¿De qué sirve? ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué queremos que venga en nosotros? Apenas me agarraba esta chamaca Litsi y le decía, ¿sabes qué, hija? Tú conoces a Dios. Tú escuchas la voz de Dios. Tú sabes quién es Dios. Yo quiero que tú levantes alas pronto. Quiero que levantes alas pronto. Y le decía, no juegues a la misionerita. Aprende, absorbe lo que tengas que absorber y ¡pum!, despega. Tienes que despegar. Para que yo pudiera crecer, yo me tuve que despegar de mi pastor, hermanos. Y yo anhelaría que eso hicieran muchos. Hay muchos que si uno no les dice que hagan, no hacen. Si uno no les dice, ven, no van. Camina, no caminan. Si no les dicen, corre, no corren. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermanos? Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de lo que nosotros o de lo que Dios ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros. Miren, antier, el viernes, iba yo caminando ahí en el campamento y el Señor me dio una palabra. Y esa palabra era acerca de los servidores. Y esa palabra que el Señor me daba era, tienes que comenzar a guiarlos. Y yo dije, pero no, Señor, yo no sé eso, pues eso le corresponde al pastor Cecilio. Tienes que comenzar a guiarlos. Y yo, pero ¿por qué? Me dice, porque les he dado las armas a ti y a tu esposa. Y eso a mí me pesa porque implica muchas cosas, hermano, más de lo que te imaginas. Muchas cosas. Pero ¿sabes algo? Estos hombres que nosotros acabamos de leer, Nadab y Abiú, pecaron. Tal vez estaban tomados, hermano,
Tal vez su deseo fue ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes por qué pecaron? ¿Sabes por qué fallaron? ¿Sabes por qué el Señor se las fue juntando a Moisés y no entró a la tierra prometida? Hay veces que pensamos que nada más porque se enojó y golpeó la piedra, pero habían muchas cosas detrás de todo ello. Y muchas veces los levitas pecan porque los que vamos detrás de ellos no los instruimos. Y si los levitas pecan, a nosotros nos es contado por pecado. Y la ofrenda que los levitas lleguen a presentar aquí al frente, si es una ofrenda no grata delante de Dios, si es una ofrenda que un fuego extraño, nosotros estamos como responsables. Ahí déjalo, Dani. Todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces, hermano, eso es el punto, que nosotros necesitamos ejercer nuestro llamado. Y por consiguiente, pues vamos a estar trabajando en ello. Lógicamente, hermanos, esto conlleva muchas cosas. Pero el punto de todo esto, iglesia, es ¿a qué Dios te ha llamado? ¿Qué tipo de fuego extraño has estado ofreciendo o has permitido que se ofrezca? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha puesto en las manos? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha revelado? Hermano, yo he llegado a decir en mi corazón, Dios lo sabe, vive Jehová que no miento, preferiría vivir en la ignorancia. Decía por ahí mi hermana Marisol hace tiempo, la ignorancia produce fe. Y sí es cierto. Porque el saber tanto y el no trabajarlo nos es contado por pecado. El escuchar tanto y no vivirlo nos es contado por pecado. El escuchar tanto y dejar que pasen las cosas nos es contado por pecado, iglesia. Y Dios quiere que nosotros estemos alineados a lo que Él es. Mira, anoté por aquí algo. La presencia de Dios, cuando la presencia de Dios es tratada correctamente, produce bendición. Cuando las cosas de Dios son tratadas incorrectamente, produce muerte. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace 8 días del arca? Cuando estuvo en la casa de Abinadab, Abinadab, no vino, no pasó nada. Cuando el arca fue llevada a la casa de Obededom, prosperó. Mira, podemos estar en el lugar correcto, podemos estar recibiendo la palabra correcta, el mensaje correcto, la enseñanza correcta. Podrás tener los pastores correctos, los ministros correctos. Podrás tener el ministerio correcto. Podrás estar ejerciendo el ministerio correcto. Pero si no lo trabajas correctamente, lo único que va a producir en tu vida va a ser muerte. Si tú lo trabajas correctamente, producirá vida y bendición. Amén. Y yo creo que con ahí me quedo porque todavía me falta un resto, hermano, pero está fuerte, hermano. La verdad es que Dios me ha estado llamando mucho la atención en esto y yo tengo que bajarlo a ustedes, hermano. Tengo que bajarlo a ustedes. Lo único que sí quiero decirte, siervo, sierva, ejerce tu llamado. Si tú lo ejerces, gloria a Dios. Te voy a decir lo que me dijo mi esposa cuando me dio COVID.
Cuando ella llegaba del culto y le decía, oye, ¿cómo están los hermanos? Dime, cuéntame, si fueron, quiénes faltaron, quién esto. Y en un día, un domingo me dice así en seco, ya ve cómo son las mujeres, de repente se tocan el corazón para decir las cosas. Me dice, mira, ¿sabes qué es lo que tiene Jehová Rafa? Que contigo o sin ti la iglesia camina. Y dije, pues sí es cierto, ¿no? Pues era cuando trabajaba, casi no estaba aquí. Y gracias a Dios que la iglesia ha caminado, hermanos. Pero ahora se los voy a bajar a los demás, a los de la alabanza, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros, a los músicos, a todos. Con ustedes o sin ustedes, hermano, la iglesia va a seguir caminando. El punto es, ejerce tu llamado, hermano. Ejércelo. Yo les digo esto con mi corazón. A mí me hubiera gustado ver aquí a más de un anciano. Y sé que mis hermanos están pasando sus procesos en la enfermedad, en tantas cosas. Yo platicaba con Pastor Cecilio en estos días y algo él me decía, Jehová Rafa necesita ministros. Y la verdad, hermano, Jehová Rafa necesita ministros. Yo estoy orando por ministros. El día de la fiesta se ungió a mi hermana Rosa María, a mi hermano Ciro como ancianos. Pero aún cada anciano no significa que lo mismo que hacen unos ancianos lo van a hacer los demás. Cada anciano va a tener su área donde moverse. Cada anciano va a tener su área. Por ejemplo, en el caso de algunas misiones, Ciro y Rosa María han sido mis compañeros de milicia, hermanos. Ya han estado ahí. Lo mismo que igual Hortensia en su tiempo. Marci Jiménez ahí que de repente me llama la atención. Marisol también, que han sido compañeros de milicia. Pero así también cada uno de nosotros. Ahora veía a mi hermana Marce, de repente ya me voy a mis visitas los días, ¿qué? Miércoles, ¿no? Son días de visitas. Pero así cada anciano tiene que tener un área donde tiene que comenzar a desarrollarse. Ya me estaré acercando a ustedes, hermanos. Vamos a empezar a reunirnos, hermano Simón, hermano Benjamín, hermana Marcela, hermano Cris, porque lo lindo de todo esto es que Dios nos da la palabra no para castigarnos y latiguearnos, sino para que nos levantemos y nos pongamos las pilas. ¿Sale, mis hermanos? Es eso. Entonces vamos a seguir en esto. Por hoy ahí le voy a parar, hermanos, para que digeramos esto. ¿No? Para que sientas por dónde te llegó el golpe, para que sientas, identifiques dónde te llegó el piedrazo, pero es necesario, hermano, porque Dios quiere santificar a su iglesia. ¿Y por dónde va a empezar, hermanos? Por los ministros, por los ministros. Alabo y bendigo a Dios. Y miren, yo alabo y bendigo a Dios porque somos un buen equipo, hermanos. Tienen buenos ministros, en Jehová Rafa tienen buenos ministros. Y ahora ministros, tenemos una buena iglesia. Tenemos una iglesia linda. Necesitamos encaminarlos. Amén. Todo esto es un trabajo que tenemos que estar realizando. Yo creo que nosotros como ministros, un día nos vamos a ir nosotros de campamento, hermanos, Todos los ministros nos vamos a ir de que pues nosotros necesitamos ser fortalecidos y ser llenos, descansar de ustedes, ¿no? Pero le doy la gloria a Dios. Ponte de pie, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Amén. Oremos.